Así como el título lo dice, compré la cámara de mis sueños y cumplí una de mis metas para este año. Y bueno, aquí está la Sony FX3. De verdad que han pasado días que ella está conmigo. He grabado un par de cosas con ella y todavía no me lo creo. Sin embargo, todavía sigo leyendo el Sony FX30 por acá cuando la veo así de lejos. Pero sin embargo, es algo que me parece sumamente increíble. No voy a profundizar mucho en detalles o en cuestiones específicas, técnicas, de lo que trae la cámara en sí. Yo siento que hay muchos canales que ya hacen lo mismo. Mi canal no se basa en reviews, pero voy a dejar en la descripción canales que yo por lo menos consumo cuando quiero enterarme de algunos productos, que traen algunos productos y lo explican de manera bastante detallada y bastante simplificada. Así que lo más importante, lo que quiero resaltar y cuál es la diferencia de una Sony FX3 a una Sony FX30 es su sensor, ya que pueden ver aquí y dice aquí que es un sensor full frame. Aquí pueden verlo, por ejemplo. Y la gran diferencia es que simplemente esto te va a ayudar a trabajar en condiciones de baja luz con su ISO nativo, que es 800 y 12800. Ya yo por lo menos trabajé en 12800 y de verdad que es una imagen bastante pulcra. Y hoy en día que en todas las herramientas de edición existen plugins que puedes reducir el ruido, ya de verdad empiezas a obtener una imagen bastante clara y bastante nítida. Voy a comentarles una anécdota y el resumen de cómo llegó esta FX3 a mis manos. Y es que básicamente había una persona que está simplificando su producción. Él tiene una Sony FX3 y él sabía que yo estaba buscando una. Nada, básicamente fue un cambio. Yo le entregué mi Sony FX30, él me entregó su Sony FX3, tuve que dar algo extra para poder hacer el cambio. Me salió más económica que una cámara de segunda mano, hasta que muchísimo más que una cámara nueva. Como pudieron ver en el B-roll, está sumamente impecable, está bastante bonita y pues nada, o sea la persona a la cual estaba comprando la cámara, es una persona que cuida bastante sus productos. ¿Por qué estoy haciendo este video? Porque quiero transmitir esto y es porque simplemente quiero dar dos reflexiones de las cuales me puse a pensar al momento de la compra, al momento de que ya la tenía, cuando la estaba probando. Y es que la primera reflexión es, no necesitas tener los equipos más caros del mundo, no necesitas tener los equipos de último momento, porque yo pienso que todo esto es un proceso y así es la vida, no solamente en video y en fotografía. Yo pienso que todo tiene que empezar poco a poco. Tienes que empezar con lo que está a la mano, con lo que tienes ahí a tu alcance. Por ejemplo, en este caso, si tú tienes un teléfono, empieza a grabar con tu teléfono, practica con tu teléfono. Si no tienes una computadora donde editar, edita en tu teléfono, que hoy en día se pueden hacer bastantes cosas teniendo una simple herramienta como es el teléfono. Practica y busca indagar los parámetros de cómo utilizar tu teléfono. Cuando tú consigas una buena imagen con un teléfono y tú dices que quieres dar el paso a una cámara, cómprate la cámara más económica. Empieza practicando con esa cámara, porque de verdad lo que te puedo decir es que puede ser bastante frustrante si tú compras una cámara, por ejemplo, como esta, tienes el lente más caro del mundo también y consigues imágenes que no son buenas, te vas a frustrar porque tú vas a pensar y vas a decir, si esta persona tiene lo mismo que yo tengo y no me sale la imagen que él transmite, te vas a frustrar, vas a sentir que estás perdiendo el dinero, y más si cuando no te dedicas al tiempo completo a esto, lo tienes simplemente como un hobby. Entonces yo pienso que todo tiene que ser poco a poco, paso a paso. De verdad que no te apresures a comprar los equipos más caros del mundo. Insisto, todo puede empezar desde muy poquito. Y otra cosa que quiero aclarar hablando de los equipos, la gente tiene muy infravalorada la Sony FX30, de verdad, porque es un sensor pequeño, porque es mucho más económica, que porque no sé qué, y es muy buena cámara. Por lo menos para mí fue una escuela. Yo lo tomé como mi universidad. Le saqué el máximo, practiqué cosas. De verdad que como tiene las mismas especificaciones que la FX3 en cuestión de menú, de los parámetros, de manejar las cosas, es algo que para mí fue una escuela, porque siempre en mi cabeza estuvo obtener este tipo de cámara. Así que de verdad que para mí fue una escuela, y cuando la sabes utilizar y están en las manos correctas, vas a conseguir resultados increíbles. De verdad que fue una cámara que me abrió muchísimas puertas, y hasta el día de hoy estoy muy agradecido de haber pasado por ese proceso y de que las cosas hubiesen sido de esa manera. Y la segunda reflexión, que todo esto me deja que todo lo que nosotros tenemos en mente, los sueños que tenemos, de verdad que se hicieron para cumplir. Yo pienso que el universo, Dios, lo que quieras creer que esté más allá de nosotros, siempre te va a dar las herramientas, te va a dar el camino para que tú hagas las cosas, ¿no? Pero siempre va a depender de nosotros mismos, 100%. Que nosotros trabajemos duro, que nosotros hagamos las cosas de una manera buena y que creamos en nosotros mismos, creamos en lo que nosotros estamos construyendo. Y así, como lo dije al principio, no solamente en el video y en foto, sino que en la vida en general. Pienso que la cuestión de manifestar y de creer en lo que haces es muy importante para que puedas conseguir muchísimos resultados. A mí me parece muy increíble que 3 días después de mi cumpleaños, el 17 de enero, me puse a escribir mis metas de este año. En mis metas había puesto que iba a comprar una Sony FX3 para mi producción, y me parece muy loco que han pasado solamente 3 meses y ya la tengo conmigo. O sea, básicamente yo esto no lo veía tan cerca. Yo esto lo veía en mediados del año, quizás hasta finalizar el año, porque nada, o sea, de verdad no consideraba que la iba a necesitar tan rápido, pero simplemente fue una oportunidad que se presentó y obviamente la aproveché. Así que nada,
con esto quiero concluir. De verdad, los sueños se hicieron para cumplirse. Manifiesta todo lo que tienes en mente. Créelo, cree en tu proyecto. Y pues nada, así que si no estás suscrito a mi canal, recuerda suscribirte, darle like a este video si te gustó. Y una vez más, los sueños se hicieron para cumplir.